solamente Jesús es digno, amén. Solamente Jesús es digno de nuestra alabanza, es digno de toda gloria y toda nuestra adoración. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Puede decir amén a eso, hermanos. Jesús es digno. Solamente Jesús, solamente Jesús. Por eso el Padre dice que sobre el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios para gloria del Padre. Amén. Así es que solamente por Jesús y en Jesús, hermanos, solamente Jesús merece toda la gloria y toda nuestra alabanza. Y qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy a rendirle alabanza y adoración a Jesús como Él lo merece. Y el día de hoy, hermanos, pues tenemos la Santa Cena. Mire, ya está la mesa servida. Así es que vamos a ir a la palabra, a Marcos capítulo 14, versículo 27 al 28. Fíjese que interesantemente encontramos, hermanos, en el testimonio de Jesús y de los discípulos, hermanos, un camino a la fe que mueve montañas. Amén. Camino a la fe que mueve montañas. Mire ahí en Marcos capítulo 14, versículo 27 y 28 vamos a estar leyendo. Sí. Marcos 14, versículo 27 y 28. ¿Ya está ahí? Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, dice, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi amado Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, Señor, y podemos sentir tu presencia, Señor, porque te mueves en nuestros corazones, mi Dios. Ministras nuestras vidas, papá. Nos recuerdas que nos amas, nos haces sentir amados, Señor. Nos haces sentir especiales, Señor Dios. Gracias, que aún a pesar del calorcito que está haciendo, Señor, tu presencia, Señor, nos recuerda tu amor, Señor. Nos abrazas, mi Dios, como tus hijos amados que somos, Señor, y sabes que necesitamos sentirte, Señor, y tú lo haces, papá. Gracias. Gracias, mi Señor. En estos momentos queremos centrarnos en tu palabra y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos dé la tranquilidad en el corazón. Si hay alguna preocupación, Señor, alguna situación en casa, Señor, o allá afuera, Padre, que nos sea carga, Señor, en este momento pedimos que traigas el descanso a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, Señor, y podamos enfocar nuestros pensamientos, Señor, todo nuestro intelecto, Señor, nuestras emociones, Padre Santo, Señor, todo nuestro ser en estos momentos a solamente escudriñar tu palabra, a oír tu palabra, Señor Dios, porque tu palabra misma dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que, Padre, aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a poder centrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice amén. Ocupe su lugar, por favor. Qué bueno que vino a la iglesia. Les decía, qué bueno que nos acompañan ahí, los hermanos que nos acompañan en línea. Sí, cuando pueda, véngase al templo, hermanos. Es muchísimo mejor, nos dice la Escritura. Amén. Allá en los tiempos de Jesús, y yo creo que, ¿verdad?, nuestro Señor es sabio. Amén. Así es que pues, está bien de emergencia estar ahí en línea, hermanos, de emergencia. Pero véngase al templo, ¿verdad? Allá en la palabra no encontramos ningún respaldo a la iglesia virtual. Amén. No encontramos ningún respaldo, lo hacemos por necesidad solamente. Así es que no hay iglesia virtual, hermanos, hay iglesia local, hay iglesia física, como lo enseña la palabra. Así es que véngase, si puede, véngase. Amén. Y si no, también búsquele la manera, porque es importante, ¿verdad?, no dejar de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Así es que esto es la iglesia. Amén. Entonces le decía, bueno, el día de hoy tenemos Santa Cena, hermanos, como cada
primer domingo del mes venimos y disfrutamos de la cena del Señor, ¿verdad? Y usted y yo sabemos, hermano, como lo hemos escudriñado en la palabra del Señor y como lo hemos escuchado a través de la predicación de la palabra, que en la última semana, hermanos, ahí Jesús estando con sus discípulos un jueves por la noche, el último jueves que estuvo, hermanos, ahí como maestro, hermanos, entre sus discípulos, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, Jesús, ¿verdad? Usa el pan, usa el vino como ejemplos para simbolizar el proceso de sufrimiento y de muerte que Jesús tenía que pasar. Si Él les explicaba a sus discípulos, hermanos, que como el pan era partido para ser repartido entre ellos, y así también su cuerpo había, hermanos, como había profetizado el profeta Isaías, iba a ser molido, hermanos, ¿sí? Iba a ser entregado, hermanos, en manos de pecadores, como dice la Escritura, para ser molido en sufrimiento hasta la muerte por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, ¿sí? Sí. Y así también, hermanos, como el vino iba a ser repartido entre ellos en esa noche, para que ellos participaran de la copa, así también era necesario que su sangre fuera derramada para la salvación de muchos. Entre esos muchos estamos usted y yo. Amén. Hemos sido, hermanos, lavados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro amado Señor Jesús, ¿sí? Y, hermanos, sus discípulos conocían, ¿sí? Ellos conocían los escritos de Moisés. Cuando Jesús les hablaba de Isaías, hermanos, les hablaba de Moisés, hermanos, de los escritos de Moisés. Ellos sabían a qué se refería Jesús, ¿sí? Jesús les estaba recordando en este momento, hermanos, sus discípulos que conocían los escritos, como le menciono, ¿sí? Y como también habían escuchado de los labios de Jesús, hermanos, estas mismas palabras, ¿sí? En la última semana Jesús, hermanos, había estado tratando de prepararlos para este momento tan crucial en la historia de la humanidad, ¿sí? Jesús los estaba preparando, hermanos. Algo que tenía que suceder, era algo crucial, hermanos. Tenía que suceder para que, hermanos, usted y yo conociéramos la salvación a través del sacrificio de Jesús. Pero Él también conocía la naturaleza de ellos. Conocía, hermanos, quiénes eran sus discípulos, quienes le seguían. Sabía su naturaleza, conocía sus debilidades, hermanos, ¿sí? Y habiendo terminado de cenar, Jesús les dirige estas palabras que usted y yo acabamos de leer, recordándoles que el tiempo había llegado. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Sí? Se van a escandalizar, se van a asustar, ¿sí? Y vas a pasar un rollote aquí en este tiempo. Era necesario, hermanos, que sus discípulos pasaran este proceso de prueba, como lo encontramos ahí en el versículo 27. Mire, una vez más, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Escrito está. Ustedes ya conocen estas palabras. Es lo que les he venido diciendo todo este tiempo, les decía Jesús, ¿sí? Y ha llegado el momento, ¿verdad?, que yo sea sacrificado, que el pastor sea herido, como declara ahí en esos versículos. Pero ustedes se van a escandalizar, ¿sí? Que Jesús, hermanos, le recordaba a quienes habían creído en Él, a los que había, hermanos, a los que había Él escogido como sus seguidores, como su iglesia, hermanos. Los acontecimientos que habían sido profetizados, no solamente por Isaías, que mencionaba hace un momento, sino también por Zacarías allá 510
años antes, allá en Zacarías capítulo 13, versículo del 7 al 9. Mire, dice el versículo 7, Zacarías 13: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Note estas palabras: los probaré como se prueba el oro, hermanos. Wow. El oro sabemos que se prueba con fuego, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuánto estamos sintiendo el calorcito ahorita? ¿Verdad? Abanicos y toda la cosa, hermanos, ¿verdad? Como quisiéramos que nuestro templo tuviera aire acondicionado, ¿verdad que sí? Pero miren, hermanos, el fuego, hermanos, y la simbología, hermanos, que usa aquí la palabra es de probar el oro con fuego. Dice: él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, hermanos. La situación es de que el pastor iba a ser herido y las ovejas, hermanos, iban a ser probadas. ¿Sí? Jesús le recuerda aquí todo esto. Era necesario que la fe de ellos, hermanos, la fe de ellos fuera probada en este punto de sus vidas. Sí. Pero también, hermanos, más adelante, hermanos, nos enseña la escritura que Jesús les dice que serían revestidos de fe, solo que un poco más adelante. En el tiempo, hermanos, que los discípulos anduvieron con Jesús, escucharon todos sus mensajes. Sí. Estuvieron ahí presentes en la disertación de la palabra, hermanos, del reino de los cielos que salía de la boca de Jesús. ¿Sí? Vieron todos, hermanos, los milagros que Jesús hizo. ¿Sí? Jesús los había vestido de fe, hermanos, cuando estuvieron con él. Hasta este momento ellos habían visto, hermanos, que Jesús verdaderamente, y lo miramos en diferentes ocasiones a ellos mismos declarando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Sí? Que era verdaderamente el Hijo de Dios. Sí. Y aquí, hermanos, con estas palabras les recordaba lo que también decía las escrituras, hermanos, y que él mismo les había recordado, hermanos, a través o acerca de la resurrección, que serían revestidos. Versículo 28, mire: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, dice, a Galilea. Amén. Sí, iré delante de vosotros. Es necesario que todos pasemos, hermanos, por procesos de prueba. Es parte de la vida cristiana, hermanos. Sí. Que pasemos por pruebas, hermanos, y el plan divino no es para ser destruidos, hermanos, como el enemigo de nuestras almas piensa. El plan divino acerca de las pruebas es para que usted y yo alcancemos la madurez, para que nuestro carácter sea formado, hermanos. Y mire, y si usted y yo miramos un poco en el espejo de lo secular, es imposible pasar a un siguiente nivel, por ejemplo, escolar o profesional, sin antes presentar una prueba, ya sea escrita, oral o experimental. ¿Verdad que sí? Usted y yo lo sabemos. Ningún maestro, ningún sistema, hermanos, educativo va a darle un siguiente nivel si usted no ha pasado un nivel anterior. No lo va a mirar en ningún país, en ningún lugar. Bueno, ahí las mordidas y todo ese asunto, todo lo chueco. Pero, hermanos, correctamente nunca lo va a encontrar usted. Siempre es necesario pasar un nivel, hacer una prueba para poder pasar un nivel. Esto lo miramos en lo secular.
Ahora consideremos el valor, hermanos, el tesoro de nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Las pruebas o procesos en la vida son necesarios para obtener la victoria. Son necesarios, hermanos, para alcanzar un siguiente nivel, hermanos. No hay en la vida cristiana, no hay mordidas, hermano. Ahí no hay cosas chuecas. Ahí usted pasa por pruebas para poder, hermanos, tener la victoria en la prueba, o no crece, no pasa al siguiente nivel. Es la realidad, hermanos, de la vida cristiana. Ahí no pueden ni las influencias ni nada funciona. Amén. Es lo hermoso, hermanos, del evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Así es que, hermanos, es necesario pasar por el proceso de prueba. Sí, para madurar, aprender a vivir la vida como Jesús la vivió, hermanos. Para conocer la sabiduría de Dios, hermanos, que Dios quiere que conozcamos. Para que aprendamos, hermanos, a vivir día a día como quienes van de gloria en gloria y de victoria en victoria, como lo dice la Escritura. Lo más precioso, como les dice a sus discípulos aquí, es que Él va delante de nosotros como lo prometió, hermanos. ¿Sí? Va con nosotros, en nosotros, hasta alcanzar, ¿sí?, nuestra victoria. Hasta que alcancemos, hermanos, la madurez. Qué hermoso es eso, ¿no es cierto? Sí, hermanos. Colosenses capítulo 3, hermanos, la segunda parte del capítulo 3, del versículo 9, la segunda parte del versículo 10, dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la Escritura. ¿Sí? El deseo del corazón de Dios, hermanos, es de que usted y yo alcancemos el conocimiento pleno. Y es necesario, hermanos, a través de las pruebas, ¿sí?, que usted y yo vayamos creciendo, hermanos. Creciendo, hermanos. Sí. Las pruebas, hermanos, del conocimiento y desarrollo secular, sabemos, no son fáciles, ¿verdad? No son fáciles. Si no, cualquiera fuera un profesional en este tiempo. No es sencillo. Requiere esfuerzo, requiere dedicación. Amén. Requiere tiempo. ¿Sí? Requiere enfoque, hermanos. No son fáciles las pruebas en lo secular. Si no, no serían pruebas. ¿Sí? Así que conscientemente hablo, hermanos, y calificando por esta prueba, hermanos, que Jesús les presenta a sus discípulos ahí en este tiempo, hermanos, al pastor ser herido. ¿Sí? Los procesos espirituales tampoco son fáciles, ¿no? Tampoco son fáciles, hermanos, los procesos espirituales. Mire, vaya conmigo hasta el versículo 43. Ahí mismo, Marcos 14, del 43 al 50. Sí, ¿ya está ahí conmigo? Versículo 43 dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Versículo 44: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme.
Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no comprendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras, dice. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Heriré al pastor, decía Jesús, y las ovejas serán dispersadas. Todos los discípulos, dice aquí, dejándole, huyeron. ¿Sí? Dejándole, huyeron, hermanos. Jesús les había dicho, porque escrito está, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es necesario que conscientemente, hermanos, y en todas nuestras facultades. ¿Está consciente usted el día de hoy? ¿Sí? ¿Está en todas sus facultades ahorita? Sí. Es necesario, hermanos, que conscientemente y en todas nuestras facultades, hermanos, tengamos bien claro que las pruebas y las luchas que el cristiano tiene que pasar no son nada sencillas. No son fáciles, hermanos. Si no, cualquiera fuera cristiano. Si fuera sencillo. Mire, estoy seguro, hermanos, que por lo mismo muchos han desistido y negado su fe a través de las generaciones, porque la vida cristiana no es fácil. ¿Sí? Y nuestra generación no es la excepción. Muchos han desistido de la fe. ¿Por qué? Porque las pruebas, hermanos, los procesos en la vida cristiana no son fáciles, no son sencillos, hermanos. Pero como creyentes en Jesús, es ahí, en ese momento crucial de prueba, de la prueba, del proceso, de la batalla espiritual, hermanos, donde realmente somos probados en el conocimiento de las escrituras sagradas. ¿Sí? Ahí es donde somos probados en el conocimiento, hermanos, como leíamos hace un momento en Colosenses capítulo 3 versículo 10, ¿verdad? Que dice que Dios quiere que alcancemos, hermanos, el conocimiento pleno de Dios. ¿Sí? Hasta el conocimiento pleno, dice la escritura. Conocimiento en que, hermanos, en la sabiduría de Dios y madurez espiritual. Si usted y yo, hermanos, no somos lo suficientemente maduros, nos escandalizaremos como los discípulos. ¿Sí? Si no somos lo suficientemente maduros, hermanos, ¿verdad? Viendo los procesos, hermanos, que enfrentamos de día con día, las pruebas, las luchas que usted y yo tenemos, los miraremos todos con ojos negativos, como lo hicieron los discípulos en ese momento. Y huiremos en búsqueda de un escondite, como lo hicieron los discípulos. Si no hay madurez en nuestro corazón, hermanos, si no, hermanos, hemos crecido en el conocimiento pleno de Dios, lo más fácil va a ser huir. Como les decía, lo han hecho muchos, como en este momento en la escritura lo hicieron los discípulos. Sí. Quizás corramos al escondite de la frustración. Es mejor, ¿verdad?, que enfrentar las situaciones. Si no hay madurez en el Señor, la desesperación, la depresión. Quizás corramos al escondite del estrés, hermanos. O quizás huyamos al escondite de las murmuraciones y las negaciones de la verdad absoluta que es Dios. Que Dios existe, que Dios es todopoderoso, que Dios está presente en nuestras vidas, hermanos. Que Dios, hermanos, nos tiene muchas veces pasando por procesos. ¿Sí? Caeremos en la murmuración, en la negatividad de que Dios existe, hermanos, y que Dios está consciente de todo lo que estamos pasando en este momento. Sí. Esto le sucedió a Pedro. Mire, ahí leíamos, hermanos, el versículo 28, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 29.
Sí, Pedro el intrépido. Mire, el versículo 29 que le dijo: cuando Jesús les dice: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué le dice Pedro? Entonces Pedro le dijo, versículo 29, ¿está ahí? Aunque todos se escandalicen, yo no, Señor, le dijo, ¿no? ¿Sí? Yo no. Y acabamos de leer, no dice específicamente Pedro, pero acabamos de leer, hermanos, del versículo 43 al 50, ¿verdad? Que el 50 termina diciendo: entonces todos, no dice que Pedro específicamente, pero dice todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero mire, Lucas capítulo 22, el que dijo: yo no te voy a dejar, Señor, versículo 54 al 62. Dice 54 de Lucas 22: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice, el gallo cantó. Oh, Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro prometió en el versículo 29 del capítulo 14 de Marcos, que leíamos hace un momento, que él no se iba a escandalizar, ¿verdad? Aunque todos se escandalicen, Señor, yo no. Sí. Cuando fueren probado en mi fe, yo no me escandalizaré. Hermanos, Jesús le estaba advirtiendo a los discípulos una vez más, diciendo: estén conscientes de sus debilidades, que son débiles, que están sujetos a una naturaleza que es débil, y que van a suceder eventos que los van a llevar a escandalizarse. Así que estén preparados, confíen en mí, porque yo resucitaré, le dice Jesús, e iré delante de vosotros. Ahí estaré presente. Sí, la realidad es, hermanos, que los procesos espirituales, le decía, no son sencillos tampoco. Pero Jesús, hermanos, está pidiendo que seamos conscientes de nuestras debilidades. Y en medio, hermanos, de las tormentas, los procesos, las luchas, las pruebas de esta vida, estemos conscientes que necesitamos esforzarnos y ser, hermanos, de carácter firme. Que haya firmeza, hermanos, en nuestra decisión de seguir a Cristo. Que pase lo que pase, estemos, hermanos, en todo momento preparados para seguir su ejemplo de vida en nuestras circunstancias, por muy complicadas que puedan verse. Así como cuando todo va bien, también como cuando las cosas se ponen difíciles. Sí, se ponen complicadas, hermanos. Ahí es cuando somos probados. Sí, cuando somos probados, hermanos, y tentados en nuestra naturaleza, hermanos, y debilidades, a seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús, hermanos, permaneciendo firmes, creyendo en el llamado del Padre. Sí, las pruebas no son sencillas. Tendremos, como los discípulos, que ser probados, sí, pero todo esto, hermano,
¿sí? Es el camino que lleva a la fe que mueve montañas. Camino a la fe que mueve montañas, hermanos. Sí. ¿Sabe por qué quiere que sigamos su ejemplo el Señor? Porque tenemos la esperanza, hermanos, que después de resucitado, amén, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que es el Hijo de Dios y también resucitó, tenemos, hermanos, la esperanza que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Mire, versículo 28 una vez más y luego el 38. Versículo 28, hermanos, nos dice, sí, pero después que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. El versículo 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo, hermanos, tenemos la esperanza que el Jesús resucitado, el Jesús que entregó su vida, decíamos, hermanos, en la cruz por nuestros pecados, para nuestra salvación, el día de hoy está con nosotros. No quiere decir que no vamos a tener pruebas. No quiere decir que las pruebas van a estar fáciles. Amén. Van a ser procesos muchas veces muy duros y muy difíciles que han hecho correr a otros. Hay que estar conscientes de eso. Que han hecho correr a otros, hermanos. Que han hecho desistir de la fe. Le decía, en todas las generaciones muchos han desistido de la fe porque las pruebas no han sido fáciles, los procesos no han sido sencillos. Pero sabe que el deseo del corazón de Dios es de que usted y yo desarrollemos, hermanos, ¿verdad?, un carácter de fe. ¿Sí? Y una fe, no cualquier fe, hermanos, una fe que mueve montañas. Sí, ¿por qué? Porque Él está con nosotros, hermanos. Y si no tenemos otra cosa, hermanos, que usted y yo necesitamos en la vida, si no tenemos, hermanos, quizás la economía, si no tenemos, hermanos, quizás la estabilidad, hermanos, emocional en este momento, hermanos, o psicológica o aún física, hermanos, si no tenemos, hermanos, esa estabilidad, tenemos a Jesús y eso es más que suficiente, porque dice el mismo Jesús, dice su palabra, que su poder se perfecciona en ¿qué? En nuestras debilidades. Amén. Por eso diga el débil, fuerte soy. Hermanos, Jesús les había enseñado a sus discípulos cómo estar preparados. Lo acabamos de leer, escudriñar las escrituras. ¿Verdad? Yo estaré con vosotros. Ellos ya habían, hermanos, conocido lo que Jesús les había enseñado. Él les mostró el camino, hermanos, y fue precisamente el modelo perfecto de una vida ejemplar de oración. ¿Sí? Una vida ejemplar, hermanos, de escudriñar las escrituras, como les decía en San Juan 5, del estudio de la palabra. Y les enseñó, hermanos, lo necesario que son las disciplinas espirituales para vivir, hermanos, una fe ferviente a Dios, ferviente al Padre a pesar de las circunstancias. La profecía, hermanos, en las escrituras antiguas les enseñaron a los discípulos, como a usted y a mí nos enseñaron, que era necesario que el Cristo fuera sacrificado, ¿sí?, y muriera, hermanos, para la salvación de la humanidad. Era necesario las pruebas que ellos pasarían en este tiempo, hermanos, cuando Jesús, hermanos, fue tomado para ser martirizado.
Era necesario que pasaran todo esto para que ellos pudieran madurar su fe. Sí, era necesaria la prueba para que su fe creciera, hermanos. Su fe en Jesús. Iban a ver a un Jesús sacrificado, pero un Jesús que iba a resucitar, hermanos, con poder y gloria. Era necesaria la prueba, hermanos, para madurar su fe. Le era necesario a Jesús ir a la cruz, hermanos, para que después de la resurrección, les decía, pudiera estar con ellos hasta el fin del mundo. Sí. Usted y yo conocemos, hermanos, que Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Sí. Con la muerte lo hizo. No fue algo fácil para él tampoco. Tuvo que pagar con su vida por los pecados, hermanos, de la humanidad. La verdad es también que Él resucitó, hermanos, y hoy está con nosotros como lo prometió a sus discípulos. Ahora usted y yo, hermanos, tenemos que convencernos que Jesús es tan real como lo fue hace 2000 años en nuestras vidas, hermanos. Cuando vino y caminó, hermanos, con sus discípulos, cuando vivió con ellos, hermanos, ahí durmió entre ellos y comió con ellos. Ahora Él vive en nosotros, hermanos. Lo dice su palabra, hermanos, a través del Espíritu de Jesús. Sí, en los que hemos creído en Él. Vive en nosotros, hermanos. Somos la casa del Espíritu de Cristo. Sí. Y está con nosotros, hermanos, cuando dormimos, así cuando nos despertamos. Está con nosotros, hermanos, cuando reímos, así también cuando lloramos. Y lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Usted lo puede creer, hermano? Amén. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Sí. Ahora, conscientemente y en todas mis facultades, hermanos, en todas mis facultades, le digo las siguientes palabras. Siempre habrá procesos. Sí. Siempre habrá pruebas, luchas, tentaciones en nuestra vida como cristianos. No se van a terminar. Si usted está buscando una fe, hermanos, donde no haya pruebas, pues no es la vida cristiana. Porque la vida cristiana está llena de pruebas, hermanos. Amén. Pero pruebas que tienen un propósito. Sí. Procesos que tienen un propósito, hermanos, y es llevarnos a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Le digo que conscientemente y en todas mis facultades le aseguro que si usted es un hijo de Dios va a tener pruebas y procesos difíciles en la vida. Sí. Pero ¿sabe? Jesús está esperando que estemos confiados en Él. Está esperando, hermanos, que en cada proceso atravesemos el proceso, atravesemos la prueba, hermanos, totalmente confiados en Él. Totalmente confiados en Jesús, hermanos. Eso es la madurez. Eso es el camino a la fe que mueve montañas, hermanos. ¿Cómo queremos muchas veces que nuestros procesos terminen nuestras pruebas si no hemos podido tomar nuestra victoria en la prueba, hermanos? Si no hemos podido permanecer firmes creyéndole a Jesús. Le digo, todas las pruebas para pasar a cualquier otro nivel necesitamos pasarla. Y ¿sabe lo que se ha visto mucho en el tiempo de hoy, hermanos, en la iglesia de Cristo? Es de que muchas veces, hermanos, los procesos en la vida cristiana se convierten en un círculo vicioso en el cristiano. Círculo vicioso. De que está el proceso de la prueba, hermanos, y como está medio duro, mejor le damos la vuelta y continuamos otra vez como si tuviéramos a volver a comenzar en ese proceso. Y volvemos a comenzar en ese proceso y otra vez llegando a la prueba, otra vez mejor nos hacemos un ladito y continuamos otra vez mejor, otra vez el círculo vicioso. Y ahí estamos con las mismas luchas. Escúchame bien.
con las mismas luchas, las mismas pruebas, con las mismas debilidades que desde el momento que comenzamos a caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque no las hemos pasado. Sí, los mismos procesos. ¿Con qué estás batallando ahorita, hermano? Con esto. Uy, ¿qué no estás batallando con eso hace 10 años? Sí, ahí estamos, ahí está. ¿Sabes lo que significa eso de gloria en gloria y victoria en victoria, hermanos? Es de que vamos a ir de nivel en nivel, con pruebas, pero ya no estamos con lo mismo. Ya pasamos eso, pero ahora estamos con otra prueba que nos ayuda a ser más maduros, pero no con la misma con la que comenzamos la vida cristiana, hermanos. Con la misma debilidad, porque no hemos tenido la fortaleza en el Señor de tener una fe, hermanos, que mueve montañas. Amén. Una fe que mueve montañas, hermanos. El deseo de Jesús es de que usted y yo las atravesemos confiando totalmente en Él. Le decía, ¿sabe que Dios busca en nosotros un estilo de vida que refleje lo que hemos creído con todo nuestro corazón? Que refleje lo que hemos creído, hermanos, de Jesús con todo nuestro corazón. Que confiemos, hermanos, plenamente en Él. Y que cada día nuestra humanidad, hermanos, en nuestra debilidad, porque somos débiles, ¿sí? No lo estoy acusando de débil ni nada. Somos débiles, hermanos. Todos. No hay ni uno solo que no sea débil. No hay ni uno solo que no sea humano. Amén. Todos somos débiles y somos humanos. Pero en nuestra debilidad, hermanos, nos esforcemos. El deseo del corazón de Dios es de que en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, nos esforcemos con todo nuestro corazón para agradarle, creyéndole a Jesús, soportando la prueba, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? Que nos sometamos a Dios. Amén. No nos gusta el sometimiento muchas veces, hermanos, porque el sometimiento duele. Sí, no solamente duele en las emociones ni en la mente, sino también muchas veces en el cuerpo. Duele, hermanos, el sometimiento a la autoridad de Dios. Pero ¿sabe cómo va a ser la única manera que el enemigo huya de nuestras vidas? ¿Cómo es? Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Tristemente la iglesia de nuestros días, hermanos, se la pasa huyéndole al diablo en lugar de resistirlo. En lugar de que el diablo huya de nosotros, la iglesia está huyendo al diablo, porque está dura la prueba, está difícil la lucha, hermanos. Sí. Necesitamos esforzarnos, hermanos. Necesitamos estar conscientes y en totalmente nuestras facultades, hermanos, y entender que así como las pruebas están, también Dios está con nosotros. También está Jesús con nosotros, hermanos, cada día. Sí. Siendo testigo tanto de lo bueno como de lo complicado que vivimos en nuestra vida cristiana. Él está ahí, siendo testigo cada momento, hermanos, queriendo que una y otra vez tomemos nuestra victoria. Nuestra victoria. Él está anhelando que usted y yo tomemos nuestra victoria. Necesitamos estar conscientes, hermanos, en nuestra fe, que nuestra fe tiene que alcanzar la madurez. Esa madurez que mueve montañas. Amén. Esa fe que mueve montañas. Por eso Jesucristo murió por usted y por mí. Por eso le entregó su vida, hermanos, por nuestros pecados. Y sabe, la única manera que le podemos honrar. Esto es hermoso lo que hacemos aquí. Es hermoso, hermanos, honrarlo a través de tomar la cena. Pero es más hermoso todavía, y es más grande todavía, y más poderoso todavía, que con nuestra vida misma honremos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, en estos momentos, dígale, Señor Jesús, mi amado Jesús,
mi amado Señor, que entregaste tu cuerpo en sacrificio vivo. Señor, que entregaste tu sangre en sacrificio, Señor, para mi bendición, mi Dios. En estos momentos me acerco a ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesito más y más en mi vida, Padre. Que necesito, Señor, que acrecentes más mi fe, Señor. Cada día necesito más y más creer en ti, creer en tu poder, Señor. Creer, Señor, en tu sangre, Señor, que limpia, Señor, mi pecado. Creer, Señor, en tu llaga, Señor, por las cuales fuimos curados, como dice tu palabra. Creer, Señor Dios, que todo tiene propósito, todo tiene un plan divino, Señor, y no para destrucción, sino para crecimiento en mi vida. Que necesito madurar, que necesito crecer, que necesito tomarme de las promesas, Señor Dios, de las cuales, Señor, claramente, Señor, me habla tu palabra, Señor Dios, y permanecer firme ante la prueba y la lucha, Señor, porque el deseo de tu corazón, Señor, es que yo conozca el camino, Señor, a la fe que mueve montañas cada día. Señor Jesús, te damos gracias por ese sacrificio del cual encontramos testimonio en las Escrituras, Señor, y aún en nuestra misma alma, Señor, en nuestro mismo espíritu encontramos testimonio, Señor, que somos salvos por tu sangre derramada en la cruz. Encontramos testimonio de vida, Señor, y vida que salta, Señor, para vida eterna. Te damos gracias por ello, papá. Te damos gracias por ello, mi Jesús, y en estos momentos queremos honrarte de nuevo, Señor, y darte las gracias por ese sacrificio de nuevo, y darte las gracias por esa entrega de nuevo, Señor, por nuestros pecados. Queremos honrarte, Señor, una vez más a través de tomar, Señor, la Santa Cena, Padre. En estos momentos, Dios, pedimos que bendigas estos elementos que vamos a usar para tu reino, Señor. Glorifícate a ti mismo, papá, a través, Señor, de esta cena, Padre, que hacemos con reverencia y honor a tu nombre, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Voy a pedirle que pase. Miréis, la mesa está servida. Tome por ahí una copa y vamos a celebrar a Jesús de nuevo. Ven a celebrar a Jesús. Celebremos a Jesús. Gracias, Cristo amado. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús hermoso. Gracias, Cristo hermoso. Dele gracias a Dios ahí donde está, ¿verdad? Ahí dele gracias a Cristo, dele gracias al Espíritu Santo, dele gracias al Señor porque Él ha sido bueno con usted, porque su misericordia ha sido grande, porque su amor ha sido grande para con usted. Dele gracias al Señor. Gracias, Cristo, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te damos la gloria. Dice su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Gracias, Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias a Dios. Vamos adorando un momento al Rey. Vamos adorando un momento a Jesús, que merece toda la gloria.
Oh, te adoramos, mi Jesús. Vamos, iglesia. Levante su voz de agradecimiento, palabras de agradecimiento al Cordero que vive, al Cordero que reina, al Cordero que entregó su vida por nosotros para que usted y yo pudiéramos creer en Él, pudiéramos creer en su poder, pudiéramos creer en su gracia, pudiéramos creer en su misericordia. Si mi Dios tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Vamos, declárelo. Todos lo verán. Exaltamos día a día Él está, cubierto está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Vamos. La Trinidad de Dios el Padre, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Vamos declarando, tú eres grande, Señor, tú eres grande, mi Dios hermoso. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, te exaltamos Dios. Es Dios y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tú eres grande, Señor. Tu nombre sobre todo es solo tú. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Si tu nombre es sobre todo es, dígaselo a Él. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Tu nombre sobre todo es, te exaltamos. De alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Hacemos declaración de tu grandeza, mi Dios. Tú eres grande, mi Jesús. Tú eres grande, mi Señor. Grande, grande, grande eres.
grande, Señor, y por eso este remanente, Señor, Dios, nos reunimos aquí para darte la gloria, para darte alabanza, Señor Dios, para darte reconocimiento, Señor, exaltándote, exaltando a Jesús el Hijo, exaltándote, mi Dios. Es Dios, cántale cuán grande, tú eres grande, tú eres grande, mi Señor, tú eres grande, mi Señor, tú eres grande, mi Señor, cuán grande. Sobre todo, tú eres digno, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, tú eres grande, Dios, tú eres grande, Dios, tú eres grande, tú eres grande, Señor, y te adoramos en esta tarde. Sobre todo es digno, 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 digno. Mi ser dirá cuán grande eres Dios. y Cristo yo te Amamos, mi Jesús, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, oh Cristo. y no sé dónde estuviera a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te amo, dígale, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dígale, Cristo, yo te amo. si Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo, Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, oh Cristo. no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
glorioso. Gracias, mi amado Señor. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Hermoso Dios, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Dios. Gracias por tu sangre derramada, Señor, Padre, por limpiarnos, Señor, de nuestros pecados, Señor, por limpiarnos, Señor, Padre Santo, de toda maldad, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia hermosa. Gracias, mi amado Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús hermoso. Santo eres Dios, santo eres Dios. Santo eres Dios. Dios es bueno. Amén, hermanas. El Señor es bueno en gran manera, dice su palabra. Amén. Que su presencia, hermanos, cuanto más será buena para nuestra vida, ¿verdad? Su palabra que nutre nuestro ser. Amén. Y no importa el calorcito, ¿verdad? Porque estamos aquí, mire, de todos modos recibiendo aquí la presencia de nuestro Dios y sintiendo, ¿verdad? En medio de el clima no le hace la presencia de nuestro Dios que nos llena. Amén. Y nos satisface. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a estar orando por los diezmos y ofrendas. Dice su palabra en Malaquías 3, 10 y 11. Amén. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Padre precioso, Señor, gracias, mi amado, porque tú has sido bueno, Señor, has sido hermoso, Padre, has sido nuestro proveedor, Señor, nos has bendecido, Señor, Padre, has bendecido nuestro hogar, Señor, Padre, has bendecido, Señor, para que nada, Señor, Padre, haga falta. Tú has suplido, Señor, Padre. Es por ti que estamos aquí, Señor, Padre, porque estamos en el hueco de tu mano, bajo tu cuidado, bajo tu provisión, Señor, Padre Santo, Señor. Oro, Señor, por los trabajos de mis hermanos, Señor, Padre, por ese trabajo, Señor, para que sea bendecido, Señor, por esa compañía, Señor, donde mis hermanos trabajan, que sea bendecido, Padre, y por aquellos, Señor, Padre, que tienen necesidad de un trabajo, Señor, porque tú abras puertas, Padre glorioso, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, bendice las finanzas en cada hogar, Señor, Padre. Multiplica, Señor, tu bendición, Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre. Y oramos, Señor, por estos diezmos y por estas ofrendas que serán levantadas en esta hora. Que tú multipliques, Padre Santo, que son, Padre, para tu servicio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden pasar a depositar, amén, sus ofrendas, sus diezmos. Aleluya, gloria a nuestro Dios, porque nuestro Dios es hermoso, amén. El Señor ha proveído ya, hermanos, nos ha bendecido, amén. Y gracias, hermanos, a sus diezmos, a sus ofrendas, ¿verdad? Podemos continuar, ¿verdad? Disfrutando de este lugar. Amén, aleluya. Así, hermanos, vamos a estar dando los anuncios en esa hora. Amén. Recuerden, hermanos, que cada mañana, amén, a las 5 de la mañana estamos ahí con oración, estamos intercediendo todos los días 5 de la mañana. Hermanos, ha sido una bendición, ¿verdad? Poder estar ahí conectándonos, empezar el día. Les decía en la mañana, ¿verdad? Que terminábamos de orar en la mañana. Que el Señor nos permite estar de 5 a 6 de la mañana, hermano, en ese tiempo en el que la noche, ¿verdad?, se transforma en día, en ese día donde en ese momento que se quiebra la oscuridad y entra la luz. Y es hermoso iniciar en ese momento, hermanos, amén, con oración cada mañana.
y ha sido una bendición. Así es que, hermano, le invitamos, ¿verdad? Le invitamos, si usted puede unirse, únase, ¿verdad? No se trata de una actividad, ¿verdad? Se trata de un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida, hermano, no es una actividad que está puesta todos los días a las 5 de la mañana, es un estilo de vida. Amén. Y ese es el estilo de vida que queremos llevar. Amén. El vivir una vida de oración. Amén. Así es que esto no se acaba, hermanos, ¿verdad? Conéctese cuando tenga chance, conéctese. 5 de la mañana estamos ahí, ¿verdad? Empezando cada mañana. Les recuerdo que el día martes también tenemos nuestro estudio. Martes a las 7 de la noche estamos teniendo este tema, hermanas: mentiras que las mujeres creen y la verdad que los hace libres. Amén. Estamos teniendo este tema y hoy vamos a hablar este martes: mentiras que las mujeres creen de sí mismas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el enemigo? Amén, de nosotras mismas. Así es que vamos a estar ahí estudiando este tema este martes 7 de la tarde, hermanas. Estamos llevando un cuaderno ahí de trabajo también, tarea, ¿verdad? Que tenemos que estudiar y contestar ahí, meditar en la palabra. Entonces, ¿verdad? Unas hermanas, únanse con nosotros, ¿verdad? Y sean parte de esta bendición, hermana, porque esta bendición es para todas. Amén. No queremos solamente algunas quedarnos con esta bendición, queremos que todas reciban esta bendición, hermanas. Es estudiar la palabra juntas ahí, ¿verdad? Y compartir, ¿verdad? En todos los martes 7 de la noche. El día jueves, recuerde que tenemos servicio presencial a las 7 de la noche, y el domingo pues estamos aquí, ¿verdad? A la 1:30 tenemos un momento de oración, y a las 2 empezamos con nuestro servicio. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos, ¿verdad? Recuerde en la semana, hermanas, seguir orando, ¿verdad? Seguir meditando en la palabra, ¿verdad? Seguir ese estilo de vida, hermanos. Amén. Con esa fe, ¿verdad? De que creemos en lo que el Señor hará y en lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El domingo venimos, nos llenamos de la palabra, pero usted medite, amén, en lo que recibe y alimente su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanas, y vamos también, ¿verdad?, a orar por los alimentos, ¿verdad? Nuestra hermana Cristina, ¿verdad?, nos invita al ceviche, así es que tenemos ceviche en esta tarde también, ¿verdad? Y vamos a pasar al comedor terminando, ¿verdad? Vamos a orar. Padre precioso, Señor, gracias, Dios, gracias por este tiempo, Señor hermoso. Gracias, mi amado Dios, porque has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia, tu Santo Espíritu nos llena de paz, Señor Padre. Gracias porque hemos podido tener este momento, Señor, este servicio, llevarlo a cabo. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor Padre, que están presentes, Señor Padre, los que se conectaron ahí, Señor, bendíceles igualmente, Señor Padre Santo, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante confiando en ti cada día, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, aumenta nuestra fe, Señor, que vivamos esta semana llenos de fe, Señor Padre glorioso, Padre, porque ese es tu propósito, mi amado Dios. Padre, cuida nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y bendice cada uno de los hogares representados, Señor. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor. Oramos por esos alimentos, Señor, que tú bendiga las manos que le prepararon, Señor. Padre Santo, Señor, Padre, que sean de bien para nuestro cuerpo en esta hora, Señor. Dale a aquel que no tiene, Señor, Padre, aquel Padre Santo, Señor, que está en necesidad, Señor, tus proveles, Señor, Padre glorioso. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga, ¿verdad? No nos despedimos.